Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Dios, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Isaías capítulo 41, versículo 17 al 19. Yo, Dios, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, yo le digo con mucho cariño, ¿cierto? El valle que queremos, así como ustedes llamar su tierra, la tierra que queremos. Mis queridos oyentes de AM/PM, bienvenidos a este su programa AM/PM. Ya saben, estamos por Facebook, por YouTube, para que busquen Colmundo Radio. Y bueno, ahí encuentren nuestros programas. El estreno de cada programa lo encuentran todas las noches, 10 en punto de la noche, por Facebook, como también por YouTube. Ahí nos encuentran y también nos pueden escuchar por nuestra plataforma digital www.colmundoradio.com. Repito, www.colmundoradio.com. Bueno, a través de esta plataforma y de Facebook y YouTube nos pueden escuchar por internet desde cualquier lugar del mundo. Y allí en nuestras emisoras de Colmundo, en todo Colombia, de igual manera estamos allí 4 de la mañana, 10 de la noche, de lunes a viernes, sábado y domingo a las 5 de la mañana. Bueno, AM/PM es consejos y teoterapia. Recuerden que Colmundo es la radio que te acerca más a tu familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Les invito para que vamos a nuestra primera sección del programa, Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí señores, aquí estamos con los nutrientes del día de hoy. Maravilloso nutriente para la mañana, para la tarde, para la noche. Todos los días que nos regala el Señor son para gozarnos y alegrarnos en Él. Son para disfrutarlos y bueno, necesitamos como primera medida y en cualquier momento del día el nutriente que viene de Dios para nosotros, allí escrito en su palabra, en la palabra de Dios, como aquí les acabo de leer, en Isaías capítulo 41, versículo 17 al 19. Bueno, ¿qué podemos decir? El nutriente de hoy pues se llama, por supuesto, beber de su espíritu, alimentarme de su palabra. El alimento que yo necesito y la bebida que yo necesito, bueno, viene del Espíritu de Dios y viene
de la palabra de Dios. Por eso nos dice el texto, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas, pero no las hay. Hay sequedad, más bien está seca, ¿cierto? Seca está de sed su lengua. Imagine usted con mucha sed, con mucha aflicción, con muchas situaciones, y usted busca esas aguas. Usted busca cómo calmar su sed y no lo encuentra. Debe ser algo muy difícil, ¿cierto? Muy complicado, porque el no calmar la sed trae consecuencias en el cerebro, en todo el organismo. Puede causar esa deshidratación, una grave enfermedad que nos puede llevar inclusive a la muerte. Pues bien, aquí nos dice el Señor, nos da su respuesta, ¿cierto? Puede que no encontremos las aguas, puede que seque de sed nuestra lengua y nuestro cuerpo, pero nos dice el Señor, nos dice nuestro Padre Celestial, en quien nosotros debemos creer, debemos confiar y debemos esperar siempre. La verdad es que uno se desespera mucho, ¿no? Pero uno debe saber esperar, tener la paciencia, tener la espera, tener esa fe para esperar. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, a propósito, ¿no? De lo que espero, de lo que yo espero, con certeza, pues eso me da la fe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero estoy convencido que va a llegar. Eso es fe. Y eso entonces es lo que me permite, pues, saber esperar. Dice Gálatas allí, en el capítulo 5 nos habla del fruto del Espíritu, y dice en Hebreos, de igual manera en el capítulo 11, el versículo 1, lo que es la fe. La fe está dentro del fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22 y 23, y la fe es eso, la fe es saber esperar. Bueno, vemos entonces que no hay aguas, que hay sequedad, que hay conflictos, que hay desespero, que hay angustia, y hasta puede llegar el dolor físico, ya la fatiga, que puede uno perder las fuerzas inclusive. Pero nos dice aquí nuestro Padre, en quien nosotros pues queremos dar claridad a través de estos programas que son producción de la ICT, de nuestra familia de la fe, producción de Colmundo Radio. Pues esta programación tiene que ver con llevarnos a acercarnos al conocimiento del Creador, al conocimiento de Dios, y al esperar siempre en Él, a ser hijos de Dios. Nos dice Dios entonces aquí, en este pasaje, Isaías 41, 17 al 19, yo Dios, yo el Señor, los oiré. En esos momentos de sed, yo los oiré. Qué maravilloso, ¿cierto? Y dice también, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. O sea, Dios siempre nos va a oír, nunca nos va a desamparar. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. O sea, vienen los ríos y vienen sus fuentes para nosotros desde lo alto. Podemos decirlo con toda certeza, desde el cielo vienen las aguas para nosotros. Desde su casa, desde la morada de nuestro Padre Celestial, vienen esas fuentes de agua para llenar los valles de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo, que se convierten en esos valles. Pero arriba está la fuente, y Dios abre las ventanas de los cielos y envía bendición hasta que sobreabunde. Bueno, eso es, envía fuentes de agua viva para nosotros. Y también nos dice el versículo de la palabra de Dios, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. O sea que Dios tiene estanques de aguas allí reservados para nosotros. Tiene manantiales de aguas guardadas para sus hijos. ¿En dónde? En los desiertos y en la tierra seca. Qué promesa tan maravillosa
lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Y entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, acercarnos a Dios con todo el corazón, beber de su espíritu, tomar de su presencia, tomar de su enseñanza diaria, como lo estamos haciendo aquí en el programa, y alimentarnos de su palabra. Su palabra y su Espíritu Santo vienen a ser para nosotros, ¿cierto?, esos ríos y esas fuentes de aguas. Vienen a ser para nosotros esos estanques de aguas y esos manantiales de agua. Qué cosa tan linda poder recibir el alimento del Señor, su nutriente, y saber que nunca vamos a morir de sed. Siempre estará allí el agua viva para darnos el aliento. Bueno, también nos dice algo muy precioso. Daré en el desierto. Bueno, aparte del agua nos va a dar árboles, nos va a dar frutos, nos va a dar alimento. Nos dice, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Es decir, nos da árboles, los árboles que vimos en el huerto del Edén, todos los árboles que producen para nosotros el abrigo, la protección y la provisión. Todos los árboles que nos dan alimento. Aquí hay un árbol precioso que son los olivos, que produce las aceitunas, que las podemos consumir, son muy ricas, pero que nos produce ante todo el aceite más fino, el aceite más poderoso que encontramos en la tierra, el aceite que limpia nuestras arterias y que no permite que sean bloqueadas por algún elemento grasoso y que pueda producir un infarto en el corazón. Es el mejor aceite, el aceite de Dios, el aceite de olivas, del olivo. Y bueno, el Señor envía para nosotros lubricación, envía para nosotros provisión, envía para nosotros el alimento, el refugio, la sombra que producen estos grandes árboles como los cedros, las acacias, ¿cierto? Como los arrayanes, como los pinos. Nos da todo lo necesario entonces para estar protegidos, para tener refugio y para tener el alimento y la bebida necesaria. Con sus aguas, con sus árboles, Dios nos permite beber de su espíritu y alimentarnos de su palabra, la palabra de Dios. Mire cómo nos enriquece y aquí entonces vemos el propósito del Señor para con todos nosotros, que no nos dejemos atormentar o afligir por situaciones desérticas, por situaciones de sequedad, sino que entendamos con toda convicción que tenemos, ¿cierto?, un alimento diario permanente, y tenemos el alimento de la palabra de Dios, y tenemos una bebida permanente, que es beber del Espíritu de Dios, del Espíritu de nuestro Padre Celestial, de su Espíritu Santo, que nos recuerda y que nos muestra, bueno, dónde está el alimento, dónde está el agua. Está en buscar a Dios con todo el corazón, está en buscar su palabra, en oírla, en leerla, por supuesto en estudiarla, en memorizarla y en meditar en ella. Bueno, allí vamos a descubrir todas esas fuentes, todos esos estanques y todo eso reservado para nosotros que está sembrado en esta tierra. Bueno, por la misericordia de Dios tenemos todos estos árboles y tenemos toda una flora y una fauna que Dios creó para nosotros, para sustentarnos. Y nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Aparte de buscarlo a Él, pues cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestras aguas, cuidar nuestra flora, nuestra fauna, cuidar todos los regalos que Dios ha colocado para nosotros, administrarlos y alimentarnos, para cuidarnos y tener vigor y vida
para poder vivir para su gloria. Todos los años, toda la vida que Él tiene para nosotros. Qué precioso es acercarnos en este tiempo a la palabra del Señor. Aquí, en este versículo tan lindo, en Isaías capítulo 41, versículo 17 al 19. Les invito para que cerremos nuestros ojos y para que hagamos una oración. Señor, aquí cierro mis ojos y aquí quiero mirarte a ti. Dígale así: yo quiero mirarte, Padre, y te voy a mirar en tu palabra. Cada vez que lea la Biblia voy a verte a ti, Señor. Voy a ver tus respuestas, voy a ver tus alimentos, tu bebida para mi vida, Señor, tu sustento para entender que tú nunca me vas a desamparar, Señor. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tú eres nuestro protector y tú eres nuestro proveedor, Señor. Y te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, y oramos por todos los que están cerca de nosotros, para que juntos, como un día dijo Josué, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que todos nosotros juntos como familia te busquemos, Señor. Busquemos la fuente de vida que está en tu Espíritu Santo y que está en tu palabra, Señor. Continúa con nosotros, Señor, formando nuestra vida, acercándonos cada día más a ti, Padre, para disfrutar de tu compañía, para disfrutar de tu comunión, para disfrutar de todos tus regalos para nuestro ser, para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Padre, bendice a tus hijos que están aquí, que estamos aquí, Señor. Sea tu bendición sobre nuestras vidas, como hoy lo entendemos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué hermoso nutriente el que hoy nos regala nuestro Padre, beber de su Espíritu, alimentarme de su palabra. Estamos en AMPM, recuerden, nos pueden escribir al 311-364-5093. Envíenos allí una notica desde donde nos escuchan, su nombre y apellido. Escriba sus comentarios de lo que están aprendiendo en esta sección en la que ya viene manejando tu vida, en preparando la tierra. Y bueno, que podamos compartir. Es muy lindo poder estar en comunión unos con otros a través de este chat que con todo cariño lo expresamos. Lo exponemos aquí, 311-364-5093. Escríbanos y ahí inclusive también nos pueden llamar, como muchos de ustedes ya lo han hecho. Hemos recibido muchas llamadas de todos por el programa, muchos que anhelan ir a Israel. Ya tengo aquí mi lista grande, mi banco de datos de cada uno de ustedes que tienen el anhelo de que subamos en peregrinación a la tierra santa de Israel, a Jerusalén. Y bueno, ahí los sigo motivando a todos. En este instante les invito para que vamos a nuestra siguiente sección del programa, que se llama Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. En AMPM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, aquí en AMPM, qué importante es para cada uno de nosotros recordar, queridos oyentes, de una manera muy especial, que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros una nueva identidad. Y esa nueva identidad nos ha dado un valor. Y ese valor, queridos oyentes, viene de lo alto. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a recordar, sí, que somos escogidos para algo muy especial. Pero, desafortunadamente, queridos oyentes, todo esto a veces se hace poco entendible para nuestro corazón. Por eso, queridos oyentes, no podemos olvidar aquello que nos enseña el manual de vida en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, en el versículo 1, y en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Aquí, en el primer libro de Samuel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, recordemos algo muy especial, y es precisamente la vida de Saúl. Y Saúl, queridos oyentes,
Nos deja grandes enseñanzas como las enseñanzas que nos dejó, por ejemplo, la vida de Sansón. Y Saúl nos recuerda a ustedes y a mí que nos pueden poner muchas coronas externas, pero si nuestro corazón no se siente rey, queridos oyentes, las coronas externas nunca nos harán sentirnos rey ni reinas. Y sí, recordemos que Dios había establecido precisamente para Saúl y lo había establecido a él como el primer rey de Israel. Imagínense, queridos oyentes, no había rey. Quien gobernaba y quien era el rey absoluto para aquel pueblo era Dios. Pero el pueblo de Israel empezó a pedir rey como las demás naciones, cosa que seguramente lamentarían más adelante, porque Dios les puso rey porque ellos así lo pidieron. Entonces, Saúl marcaría la historia, sí, sería el primer rey de Israel. Y podemos ver que, aunque él mismo no se veía apto para aquel rol, Dios lo había escogido como rey. Y al ejercer su reinado, pues Saúl siguió actuando como el mismo joven inmaduro. Aunque Saúl había sido ungido como rey, siguió actuando temeroso. Saúl siguió dependiendo de la opinión de la gente y buscando su propio reconocimiento. ¿Qué pasó con Saúl? No permitió que Dios cambiara su corazón. Y esto, queridos oyentes, afectó el cumplimiento de todas sus funciones. De aquí, queridos oyentes, que hay una gran lección para todos nosotros en AMPM, en manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. De nada, queridos oyentes, de absolutamente nada sirven los cambios externos si primero no cambia nuestro corazón. Y por eso vemos a gente cambiando a casas espléndidas, maravillosas, pero siguen viviendo en la misma amargura, en el mismo dolor, en el mismo resentimiento, en el mismo pleito y en la misma contienda. Vemos a gente viviendo en palacios, pero que los convirtieron internamente en ruinas, ruinas de dolor, de sarcasmo, en ruina, queridos oyentes, porque son incapaces de vivir en paz. Y uno puede vivir, no estoy diciendo que una casa espléndida, bella, pues sea algo malo, no, sino que lo que no podemos olvidar es que no son los cambios externos los que harán que cambie nuestro corazón, no, es nuestro corazón el que hace que nuestro mundo externo cambie, queridos oyentes. Y podemos vivir en una casa linda, en una casa espléndida, en un palacio, en una casa aceptable, pero lo que va a determinar mi calidad de vida no va a ser la casa, sino quién vive en la casa y el corazón de aquella casa, queridos oyentes. Muchos hombres quizás hoy dicen que cuando cambie de esposa su vida cambiará. Usted seguirá siendo el mismo, porque de nada le sirve a usted cambiar una esposa cuando su temperamento no cambia, cuando su manera de vivir no cambia, cuando usted no deja de ser, ¿cierto?, la persona que se embriaga, o usted no deja de ser el maltratador, o usted no deja de ser esa persona difícil de tratar. O muchas mujeres piensan que el día que seguramente cambie de esposo, su vida cambiará. Pues usted puede cambiar de esposo, pero si usted sigue siendo la misma mujer cruel en palabras, la misma mujer grosera, la misma mujer mal geniada, pues créame que los cambios externos no le van a servir. Hay gente que dice que si hubiese tenido otros hijos, su vida sería diferente, pero en realidad el problema estuvo en los hijos o estuvo en mi corazón. Entonces, queridos oyentes, si algo nos deja claro el primer libro de Samuel, el capítulo 10, capítulo 11, 12 y 13, que nos habla acerca de la vida de Saúl, pues nos deja claro, queridos oyentes, que de nada sirven los cambios externos cuando no hay un cambio en el corazón, ¿sí? Y muchas veces ustedes y yo vimos como Saúl, sí, como hombres y mujeres inmaduros, temerosos, todavía dependiendo de la opinión de la gente y lo más doloroso, buscando nuestro propio reconocimiento, sin permitir que Dios cambie nuestros corazones. Y cuando Dios no cambia el corazón,
queridos oyentes, pues los primeros perjudicados vamos a ser nosotros, y con nosotros va a estar perjudicada nuestra familia, que es la que vive con nosotros, y por ende se van a perjudicar los compañeros de trabajo. Es increíble, queridos oyentes, cómo aún muchas veces las circunstancias cambian, pero la intención del corazón sigue siendo la misma. Y no hay nada más doloroso que usted ver a sus propios compañeros siendo de la misma empresa, todos hacia un mismo objetivo, haciéndole zancadilla, hablando mal de usted, menospreciando lo que usted hace. Eso es muy doloroso, queridos oyentes. Pero el problema no es suyo, el problema es del otro, que aunque cambie, a veces inclusive cambian de empresas o cambian de cargos, pero sus corazones siguen siendo los mismos. Pues el manual de vida describe entonces aún la incoherencia de Saúl, sí, entre su identidad y sus acciones. Él era rey, pero no actuaba como rey. Y muchas veces, queridos oyentes, en medio de nuestra vida hay una gran incoherencia entre nuestra identidad y nuestras acciones. Si usted, querido oyente, es un hombre casado, actúe como tal, pero se identifica como un hombre casado, pero sus acciones no son las de un hombre casado, y sigue aún irrespetando a su esposa. Queridos oyentes, hay cosas que se hacen y que se hacen por fidelidad, por amor, por integridad. Y por ejemplo, para todos los caballeros, seguramente este es un tema muy álgido y lo toco con el mayor de los respetos y con todo el corazón. Pero cuando usted tuvo enredos en su vida, por favor, queridos oyentes, no es el momento, como algunos dicen, es que nosotros ya somos amigos. Pues queridos oyentes, ¿a usted le gustaría que su esposa, que tuvo un amores antes que usted, lo lleve a su casa y le diga a usted que él es un simple amigo? Cada cosa en su lugar, como decían nuestras mamás, cada huevo en su canasta y cada gallina en su corral. Sí, porque ahora mi nueva identidad es de una mujer casada y mis acciones tienen que ir de acuerdo a esa mujer que respeta, que ama, que es íntegra y sobre todo que protege su hogar, porque esa es una de las maneras que tenemos para proteger nuestros hogares. Pero Saúl fue uno de esos hombres que no tuvo coherencia entre su identidad y su acción. Era rey, pero no actuaba como rey. Sí, y al no actuar como rey, pues le ocasionó alteraciones no solamente a un pueblo, a una nación, sino que también tuvo alteraciones en lo personal. Tuvo alteraciones a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual y por supuesto las tuvo a nivel físico. Pensemos, queridos oyentes, en cuáles son aquellas actitudes o aquellos comportamientos que ustedes y yo seguimos cargando a pesar de que Dios quiere sanarnos. Pensemos en ello. ¿Cuáles son aquellas actitudes y comportamientos que seguimos cargando cuando Dios quiere limpiarnos, cuando Dios quiere perdonarnos? Pero ustedes y yo continuamos atados a esas etiquetas del pasado y por eso no disfrutamos de la nueva identidad que hemos recibido. Dios, queridos oyentes, vio el potencial de Saúl, así nos lo enseña el primer libro de Samuel, el capítulo 10 y capítulo 13. Sí, Dios vio el potencial de Saúl y lo más extraordinario, queridos oyentes, es que Dios vio a Saúl con amor y con ese amor le dio una gran oportunidad. Saúl tenía todo, tenía el amor, tenía la oportunidad, pero Saúl no la vio. ¿Y cuántas veces ustedes y yo, queridos oyentes, tenemos oportunidades extraordinarias, tenemos el amor de Dios, el amor de nuestras familias y usted no lo ve? Y cuando uno no lo ve, pues definitivamente como a Saúl no aprende a verse a sí mismo de una nueva manera. Seguramente, queridos oyentes, nos cuesta mucho vernos como hombres y mujeres dignos de ser amados, de ser protegidos, de ser cuidados, de ser admirados. Y si yo no veo eso primero en mí, difícilmente, queridos oyentes, otros lo verán en mí. Por eso, recordemos que aunque Saúl tuvo
la oportunidad y Dios vio en él un potencial extraordinario, Saúl no se vio de esa misma manera, por lo cual Saúl dejó que sus conflictos lo llevaran lejos del propósito de Dios. Queridos oyentes, no es la gente la que nos aparta de los propósitos de Dios, no es el mundo, como muchos dicen, ni tampoco el diablo. A veces el diablo no tiene que hacer nada, con lo que hacemos ustedes y yo es suficiente, ya no tiene que entrar a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no nos vemos como Dios nos ve, pues vamos a ser los primeros en sabotear nuestra propia vida con nuestros propios conflictos. Usted no se ha dado cuenta, querido oyente, que cuando usted todo el tiempo habla de que a usted lo rechazaron, no se da cuenta que el primero en rechazarse es usted, y al usted mismo rechazarse se aísla, y entonces dice que el mundo lo rechaza, pero en realidad usted es el que se aísla y no se deja amar. ¿Cuántos esposos en medio de los conflictos personales viven aislados de su esposa, de sus hijos? ¿O cuántas mujeres fruto de los conflictos personales viven aisladas de sí mismas, de su esposo, de sus hijos, pero culpan a su familia de ese aislamiento y de ese rechazo, cuando son sus conflictos los que hacen que usted sea una persona difícil de tratar y una persona difícil para vivir con ella, queridos oyentes? Saúl nos deja tantas enseñanzas en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, 11, 12 y 13, para que lo lean, queridos oyentes. Lean en el primer libro de Samuel la vida de Saúl. Y vemos entonces una vida incoherente. Sí, una vida incoherente con su identidad y con sus acciones. Pues pidámosle a Dios, queridos oyentes, que esa no sea su vida, ni mi vida, ni nuestra vida. Por eso vemos de una manera muy especial aquí en AMPM, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, pues en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, una vida coherente. En Saúl vemos una vida incoherente, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, vemos la vida de David, el segundo rey. Y vemos, queridos oyentes, una vida coherente. Y una vida coherente porque desde el momento en que David fue ungido como rey de Israel hasta su coronación, que pasaron 7 años, queridos oyentes, entre ungieron a David y la coronación de rey como David, fueron 7 años, queridos oyentes. Pero desde ese momento, desde el momento de la unción, donde ungen a David como rey, hasta el momento en que es coronado, aunque pasaron muchos años, no por eso David se impidió vivir conforme a su identidad. Recordemos, queridos oyentes, que esto no fue fácil. David empezó a vivir y a comportarse y sus acciones eran como las de un rey. Aunque este rey, con una identidad clara y con una acción clara, era un rey rechazado por su familia. David fue perseguido por Saúl y con inconvenientes en el camino, pero siempre David comprendió que él era escogido de Dios. Y esto, queridos oyentes, lo tenemos que tener muy claro en la mente y en el corazón. Sí, a veces pensamos que por ser escogidos, elegidos por Dios, pues nos vamos a librar de los rechazos aún de nuestra familia, de la persecución de alguien muy cercano. Por ejemplo, a David lo perseguía el rey. Saúl todavía era rey en ejercicio y lo perseguía. Y David tuvo muchos inconvenientes en el camino, pero siempre comprendió que era el escogido de Dios. Queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, no deje que las persecuciones, que los rechazos de las familias y que los inconvenientes del camino le hagan olvidar quién es usted. Y ustedes y yo somos escogidos. Y vemos que a David nada ni nadie le podían cambiar eso en su corazón. Por el contrario, David fue paciente,
David, queridos oyentes, respetó a Saúl como su autoridad, aunque lo perseguía. Y no era una persecución cualquiera, era una persecución muchas veces de muerte. Saúl quería la muerte de David. Entonces, ¿qué hizo David? Llenarse de odio, de resentimiento y olvidar la identidad de rey y actuar como un vándalo. No, él se mantuvo como el ungido del Señor. Y entonces, ¿qué hizo David? Tuvo cuidado de agradar a Dios en cada paso. Y cuando al fin David llega al trono, pues David se convirtió en el mejor rey que tuvo Israel en la historia hasta el día de hoy. Y David tuvo una armonía interna, sí señores, con su identidad y con sus acciones. Y tuvo una armonía, sí, con el trato de Dios en su vida. Por eso, queridos oyentes, la nueva identidad que tenemos en Dios implica para ustedes y para mí un cambio radical, sí, y un cambio radical muchas veces en nuestra forma de ser. David era pastor de ovejas y tuvo que dejar de ser pastor de ovejas para ser rey de un pueblo, queridos oyentes. Su esencia no cambió porque tenía que proteger al pueblo, tenía que luchar por el pueblo, tenía que ser un hombre astuto para gobernar el pueblo como gobernaba sus ovejas, pero nunca trató al pueblo como una oveja, ni tampoco se presentó ante el pueblo como un pastor, sino como rey, y como rey aprendió a actuar. Seguramente, queridos oyentes, ustedes y yo tenemos un pasado que contar, pero el pasado no tiene por qué definir nuestras vidas. Lo que tiene que definir nuestras vidas es nuestra nueva identidad con el Señor. Actúe como un hombre libre, actuemos como mujeres libres, actuemos como hombres perdonados, como hombres de paz, y no como los hombres y mujeres llenos de violencia en las acciones, en los gestos, en las palabras que seguramente un día fuimos. No, señores, porque si alguien nos muestra coherencia en una nueva identidad, es David, sí, y fue algo radical. Su cambio fue radical, queridos oyentes, y así tienen que ser nuestros cambios, radicales, porque no es solo un cambio de título, no solo cambió de ser pastor de ovejas a ser rey, sino a una verdadera transformación desde adentro. Los verdaderos cambios, queridos oyentes, en la vida no se dan afuera. Los verdaderos cambios de la vida se dan adentro. Las verdaderas transformaciones se dan al interior del corazón. Y esta nueva forma, queridos oyentes, de vivir es la que nos va a permitir cumplir a ustedes y a mí el propósito que Dios nos ha trazado, sí, de sentirnos ustedes y yo satisfechos y poder beneficiar a otros. Debemos estar seguros, queridos oyentes, de quiénes somos, porque eso nos va a guiar a ustedes y a mí y va a guiar nuestros actos, va a guiar nuestras palabras y por supuesto va a guiar nuestras relaciones. Entonces surge la pregunta, ¿qué camino elegir? ¿Elegimos el camino de la incoherencia de Saúl o elegimos el camino de la coherencia de David? ¿Elegimos el camino de los cambios externos, aunque fracasamos en nuestro mundo interior? ¿O escogemos el cambio interno para asegurar el éxito en el mundo exterior? ¿Elegimos cambios externos o verdaderas transformaciones al interior de nuestro corazón? Pues, queridos oyentes de AM/PM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, de acuerdo a estas dos historias que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 10, 11, 12 y 13, y vemos la vida de David a partir del capítulo 16, pues tenemos tres caminos y tenemos una decisión. Primero, queridos oyentes, vivir el propósito de otros puede ser su camino. Y como el pueblo de Israel que se dejó desanimar
por los 10 espías, recordémoslo, sí señores, aquellos que decían que se veían como langostas ante los gigantes, todos se vieron por esos 10 espías, todos se vieron guiados, sí, en sus acciones y empezaron a verse como langostas olvidando las promesas de Dios. Ustedes y yo tenemos que vivir, sí, el propósito de otros o vivir nuestro propósito. Son nuestras decisiones, queridos oyentes. Quizás como Saúl, pues Saúl eligió su propio camino haciendo lo que a él le parecía. Sí, Saúl no siguió las instrucciones de Dios. Y cuando Saúl tomó la decisión de vivir en su propósito, pues no hizo las cosas como Dios le dijo, sino que hizo las cosas a su manera y no prosperó. Queridos oyentes, cuando nosotros vivimos por el propósito de otros, vamos a vivir pensando que somos langostas. Cuando vivimos pensando en nuestros propósitos, nos vamos a equivocar y no vamos a prosperar. Pero cuando ustedes y yo aprendemos a vivir el propósito de Dios, que es muy distinto a vivir el propósito de otros y a vivir mi propósito, el propósito de otros, recordemos, me hace ir como langosta, mi propósito no me permite prosperar, pero el propósito de Dios, como David, queridos oyentes, pues él confió en que su identidad dependía de Dios y fue fiel y fue paciente en cada paso, aunque esos pasos, les recuerdo, no fueron fáciles. Pero David logró experimentar, como lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 16, logró experimentar los planes que Dios tenía con él y a través de él, al punto de que David es el rey más amado en toda la historia de Israel hasta el día de hoy. De hecho, cuando vamos a la peregrinación, que estaremos el próximo 7 de mayo partiendo hacia la peregrinación de mujeres empoderadas, visitaremos la tumba de David. Por supuesto que sí. Entonces, queridos oyentes, es nuestra elección, es nuestra decisión. Tenemos 3 caminos, una sola decisión. Y que nuestra decisión entonces sea vivir el propósito de Dios como lo hizo David. Por eso, el manual de vida nos enseña en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 23 al versículo 24 en la versión Nueva Internacional, dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Qué nos enseña el manual de vida en Efesios 4:23, queridos oyentes? Que nosotros podemos cambiar dejando que el Espíritu Santo nos renueve. ¿Y qué tiene que renovar? ¿Nuestro mundo exterior? No, tiene que renovar nuestro mundo interior, y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios, porque renovar los pensamientos solo lo puede hacer Dios. Renovar nuestras actitudes solo lo puede hacer Dios. Usted puede renovar quizás su estilo de peinar, su estilo de vestir, su estilo de hablar. Usted puede renovar toda su casa, usted puede renovar todo afuera, pero usted no puede renovar por sí mismo sus pensamientos y sus actitudes. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, que nos puede renovar y nos puede dar la nueva naturaleza, sí, que es verdaderamente justa y sana, queridos oyentes. Entonces, como nos enseña Efesios 4, del 23 al 24, solamente, queridos oyentes, el Espíritu Santo puede ayudarnos a renovarnos diariamente, porque la renovación de los pensamientos y de las actitudes tienen que ser diarias. Usted no puede vivir con el almuerzo de ayer, no puede vivir con la comida de ayer. Usted hoy necesita nuevas viandas, hoy necesita un nuevo alimento. Lo mismo ocurre en nuestro mundo espiritual. Tenemos que renovarnos diariamente porque los pensamientos y las actitudes cambian a diario. Sí,
porque ante la persecución, ante el rechazo y ante los obstáculos de la vida, estos son diarios. Nosotros no vivimos con la persecución de hace 20 años, con el rechazo de hace 20 años, quizás tenemos que vivir con el de hoy. Espero que no viva con el de hace 20 años, porque si no se matriculó en la escuela de la amargura, mi querido oyente. El rechazo de hace 20 años no lo puede cambiar, pero el de hoy sí lo puede cambiar. Sí, señores. Y por eso Dios nos desafía a que con la ayuda del Espíritu Santo ustedes y yo podamos renovar diariamente nuestros pensamientos y nuestras actitudes para dejar atrás esa antigua manera de vivir. Queridos oyentes, pidámosle a Dios con las fuerzas de nuestra alma que nos enseñe y nos ayude a dejar esa vieja manera de vivir. Hay gente que se acostumbró a vivir en pleitos, en iras, en contiendas, que se enseñó a vivir en amargura y a meter a todos en la misma amargura. Hay gente que se enseñó a vivir quejándose, como lo hemos visto en programas anteriores, la querella, poniendo quejas de todos, de todo y de usted. Hay gente que se enseñó a vivir así, en medio del conflicto. Qué doloroso es eso, queridos oyentes, que usted desde que se levanta está dispuesto a pelear y hasta que se acuesta está peleando, que desde que se levanta se queja, hasta que se acuesta se queja, desde que se levanta está buscando un motivo para pelear y se acuesta buscando el motivo con el que se va a levantar peleando al día siguiente, queridos oyentes. Y eso se aprende y esa es una manera de vivir que usted adopta en su vida. Por eso, pidámosle ayuda a Dios para que nos permita dejar atrás la antigua manera de vivir. Queridos oyentes, yo soy un fiel testimonio de lo que significa dejar atrás una manera de vivir. Sí, yo vivía llena de ira, vivía llena de rencor, vivía llena de amargura. Pero cuando Él llegó a mi corazón a los 15 años, comprendí que esa vida no era buena para mí y que la vida que Él me ofrecía era una vida maravillosa. Y abracé esa vida con las fuerzas de mi alma y la he abrazado hasta el día de hoy. Y nunca más volví a ser esa mujer de los 15 años hacia atrás. Y puedo decir que hace 36 años aprendí a vivir de una nueva manera, de una manera de paz, de una manera de aprender a reírme hasta de mí misma. Y cuando vuelven a aparecer mis perseguidores, porque los he tenido y sé que los voy a seguir teniendo, cuando vuelven a aparecer esos hombres y mujeres que me rechazan y sé que van a seguir apareciendo, ya no me quedo ahí. No puedo cambiar eso, yo no puedo cambiar lo que el otro siente por mí, pero yo sí puedo cambiar lo que voy a sentir hacia el otro y no voy a tener el mismo sentimiento. Voy a orarle a Dios para que Dios ayude a la otra persona y también le pido a mí, no me dejes caer nunca en eso, Dios mío. Y aún cuando las situaciones son difíciles y cuando hay alguien que incomoda, yo siempre le pido a Dios no por el que me incomoda, le pido a Dios por mí, para que la incomodidad del otro no sea la mía y para que el otro no me incomode al punto de que me saque de mis verdades. Siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, porque lo más fácil, queridos oyentes, en nuestra vieja manera de vivir es ser reactivo como el otro. El otro me agrede, yo también. Y usted se ha dado cuenta que cuando hay otro que agrede y usted no responde, la gente cree que usted no está haciendo nada, que usted está dejando que el otro le pase por encima, cuando en realidad usted está haciendo mucho más, porque tener dominio propio es mucho más difícil que darle rienda suelta a mi ira y a mi furor. Se necesita del carácter de Cristo para tener dominio propio ante la agresión del otro. La grandeza no está en cómo usted responde, la grandeza está en cómo usted puede controlarse para no responder la misma querella que el otro. Queridos oyentes, Dios nos puede ayudar, Dios me ha ayudado a mí. Y hoy tengo una vida diferente, no una vida perfecta. Por eso les digo, todavía sigo teniendo quien me rechace, todavía sigo teniendo quien me persiga y todavía sigo teniendo piedras en el camino. Claro que sí, pero tomé la decisión delante de Dios de dejar que el Espíritu Santo me ayude a tener una vida
coherente. Sí, coherente, que mi identidad y mis acciones estén en coherencia con Él. Entonces, cuando ustedes y yo abrazamos nuestra nueva identidad, pues vamos a ser hombres y mujeres de bendición, pues en nuestras manos. Entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, pues en nuestras manos está el decidir el camino que vamos a escoger, y en nuestras manos está el procurar cada día permanecer en Él. Entonces, queridos oyentes, una nueva identidad es una nueva oportunidad para disfrutar de los planes que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Sí, ya hemos recibido, ustedes y yo, lo necesario. Hemos recibido una nueva identidad y hemos recibido al Espíritu Santo que nos ayuda día a día. Entonces, solo falta que ustedes y yo tomemos la decisión de vivir sin alteraciones, siendo coherentes entre lo que somos y lo que hacemos, dejando atrás, queridos oyentes, lo que hace parte de nuestra antigua manera de vivir. Y ahora que ustedes y yo tenemos la oportunidad de disfrutar nuestra vida con Dios, pues debemos vivir como esos hijos amados, como esos hijos aceptados, como esos hijos perdonados, como esos hijos libres y sobre todo como esos hijos seguros para poder cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso, queridos oyentes, les invito para que juntos nos acerquemos a Dios y le pidamos de una manera muy, pero muy especial que nos permita acercarnos a Él. Y digámosle juntos: amado Dios, en este día especial nos acercamos a ti con todo nuestro corazón y nos acercamos para que nos ayudes a identificar cuáles son aquellas actitudes y esos comportamientos que hacen parte de mi antigua manera de vivir, que hoy, Señor, están lastimando mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi profesión, Señor, todo. Digámosle a Él en esta mañana, en esta noche, que nos permita tener esa nueva identidad con Él, hombres y mujeres de paz, de bien, hombres y mujeres guiados por el Espíritu, que podemos renovar con su ayuda nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Pidámosle a Dios que nos ayude a cambiar esos pensamientos quizás de mal, esos pensamientos de ira, de contienda, de pleitos, de peleas. Digámosle a Dios para que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien, de paz, de amor, de tranquilidad. Que esas actitudes agresivas de nuestra vida, pidámosle, sean cambiadas por actitudes mansas, de hombres y mujeres que se dejan dirigir por Dios aún en las situaciones más tensionantes, en las situaciones más difíciles. Que nos permita cambiar la actitud de la que nos enseña el manual de vida, cuando nos dice que la palabra áspera enciende el furor, pero la respuesta mansa aplaca la ira. ¿Es nuestra actitud tener una respuesta áspera que encienda el furor del otro? ¿O es delante de Dios tomar la actitud de tener una respuesta suave para aplacar la ira del otro? Pero pidámosle a Dios que nos ayude y que nos ayude a tomar sabias decisiones y a vivir como hombres y mujeres coherentes delante de Él. Queremos la vida que nos enseña David y aléjanos de la vida de Saúl. Aléjanos de los cambios externos que no producen transformación. Permítenos hoy, hablando contigo, pedirte que nos permita, Señor, tener una vida transformada desde adentro. Porque una vida transformada adentro hará que lo que esté afuera cambie. Ayúdanos a ser hombres y mujeres nuevos, por ti, para ti y contigo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, les quiero contar que la peregrinación de mujeres empoderadas acaba de cerrar. Pero tenemos más peregrinaciones, queridos oyentes. Tenemos una peregrinación en el mes de diciembre con nuestro líder mundial, el líder Jimmy Chamorro,
así que podemos hacerlo con tiempo para que podamos ir a nuestra peregrinación de Año Nuevo en Israel. Así que ya saben, pueden seguirnos escribiendo al 311-364-5093 y Juan Carlos Gaviria, mi esposo, quien hace el programa, también el director del programa, de este programa AM/PM, les estará dando toda la información necesaria para que vamos apartando nuestros cupos, pagando las porciones aéreas y así vamos haciendo todo con tiempo y nadie quede por fuera. Así que, queridos oyentes, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.